Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Arrancamos con Chilenomics y mi querido Gustavo Balanza. Ya llegó el único, el inigualable, el mejor para explicar las cosas de economía, que yo sí le entiendo, la neta. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Meme, ¿cómo estás? Qué gran introducción y voy a regresar todas esas flores, vas a ver al final, pero muchísimas gracias, Meme, es un gusto para mí siempre estar aquí en tu programa, un saludo a toda la audiencia como siempre y un placer volver. Tuvimos la pausa la semana pasada, pero bueno, aquí estamos. No, hombre, yo feliz de la vida, como siempre les digo, es que, o sea, yo soy mala para economía, yo lo reconozco. Y si alguna persona le ha entendido en esto, es a ti. Entonces ya, y mucha gente nos lo dice, entonces yo estoy fascinadísima, mi querido Gus. Pues vamos a entrarle, actualicemos, me preguntaban mucho, bueno, ¿qué onda con la inflación? ¿Cómo va México? Ya vamos mejor, vamos peor, ya nos podemos ir equilibrando. ¿Cómo andan las cosas, mi querido Gus? Híjole, justo se daba el reporte quincenal por parte de Banco de México en el día de ayer sobre la inflación quincenal, que es este indicador en el cual actualmente nos estamos eh, basando para poder tomar en cuenta cómo va evolucionando. Recordaremos los niveles con los que terminamos el año pasado y que estos veíamos que podía tener una reducción. Llevamos casi 4 quincenas continuas en las que veíamos reducción de ello. Se esperaba de igual forma las decisiones por Banco de México, que por cierto, si la gente quiere leer la minuta por la decisión del aumento de las tasas referencia por parte de Banco de México, hoy ya está publicado dentro del portal de Banco de México, entonces pueden acceder al portal y descargar directamente el por qué tomaron esa decisión cada uno de los miembros del Consejo de Banco de México. Eso como un dato, si lo quieren consultar. Pero lo que veíamos el día de ayer es que la quincena referente al mes de febrero, veíamos un repunte nuevamente de la inflación. Esto eh, se explica desde distintas perspectivas, ¿no? Existen estos llamados cuellos de botella causado por dos perspectivas. La primera es acerca de las cadenas de suministro, es decir, este famoso tema que lo venimos platicando, cadenas de suministro, es decir, la capacidad de producción, la capacidad de reactivación económica. Esto no se ha dado lentamente y esto está afectando en general a América Latina. Y cuando decimos América Latina, hablamos de economías emergentes. Es ahí donde las economías emergentes se están viendo afectadas, impactadas directamente, y México específicamente nuevamente vuelve a tener un repunte en la inflación, una cuestión que probablemente no causa alarma, pero que, ¿cómo decirlo?, detuvo el descenso que hemos tenido en la economía mexicana con el tema de inflación, y esto va muy, muy relacionado tanto a la cadena de suministro, pero en este caso específico ya lo veníamos como visualizando y muchos expertos que ahora mencionaré y citaré, que bastantes buenas fuentes para ello, pero que anuncian que también el tema, obviamente, conflicto Ucrania-Rusia, a niveles energéticos, probablemente la vista tema conflicto político, pues puede ser una cuestión, pero tema económico está impactando y está impactando mucho. Ahorita justamente tocaste este tema y vaya, yo he recibido varios informes de economistas y notas en donde están diciendo este conflicto entre Rusia y Ucrania va a impactar en la inflación. Es uno de los lugares en donde va a impactar. Por ejemplo, hablan de una exportación que hace Ucrania de trigo y maíz a África y Medio Oriente. Entonces hablan también de la disputa energética, que si el gas, etcétera. Y prácticamente todas las repercusiones que estoy escuchando son hacia la inflación. ¿Esto va a llegar a México? ¿Hasta dónde lo vamos a poder medir? Porque a veces la gente piensa, no, pues es que como Rusia está muy lejos y Ucrania está muy lejos, pues no nos va a pegar lo que pase de ese lado, ¿no? Los conflictos que ellos tengan, pues no tendrían por qué pegarnos de este lado. Ahorita que regrese mi querido Gus. Lamentablemente, le repito, yo estoy escuchando y estoy viendo varios análisis en donde insisten en que va a haber una repercusión directa en la inflación desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a veces pareciera que aquí no logramos capitalizar, bueno, nos va a llegar o nos va a llegar. Entonces, Gus, tú económicamente es probable que veamos este tipo de repercusiones en México, particularmente tras el conflicto de Rusia y Ucrania. Sí, totalmente. ¿Qué sucede?
o cómo actúan los entes dentro de este conflicto. A ver, probablemente, y he recibido muchas preguntas, es un tema muy interesante de analizar porque también de esto me han preguntado justo lo que tú mencionas, pero aparte todo me han dicho, hey, los precios del petróleo están al alza, ¿no? Ese ha sido como el indicador más grande del tema, cómo está impactando el tema energético y eso cómo nos va a impactar entonces para el tema economía familiar, es decir, inflación. Por eso lo tenemos que ligar muy con ese tema, más bien hay una relación inequívoca en este sentido. ¿Qué sucede? Cuando empieza un conflicto político, un conflicto social en un área geopolítica estratégica, energética, como la que es Rusia con toda Europa, y estas relaciones comerciales que al final del día decantan en la economía tanto de la Unión Europea como asimismo, pues en este caso del mundo, cuando existe este tema conflicto, empieza un fenómeno que para los economistas es el peor cáncer que puede haber para la economía, que es la especulación. Y cuando hay una especulación, no hay certeza de lo que puede suceder. Entonces, es donde empiezan a actuar los principales actores financieros de mercados económicos hacia acciones que puedan asegurar o que puedan reducir riesgos de pérdidas monetarias naturalmente. ¿Cuáles son estas acciones? En este caso, por la zona en la cual se encuentra el conflicto, que básicamente hay que llamarlo así como la llave de gas para toda Europa, y que veamos viendo que antes de la intervención, el conflicto que empezó el día de ayer, pero que ya veníamos hablando de semanas atrás, se dio una sanción justamente para que no se pudiera utilizar un gasoducto justamente ruso, y es ahí donde empieza la especulación y es ahí donde empiezan a moverse las masas de dinero para poder colocar esa cantidad de dinero en la compra de acciones en el tema petróleo. Internacionalmente, y México muy de manera muy particular, pero internacionalmente existen dos grandes referencias para entender el precio del petróleo, el precio del barril del petróleo a nivel mundial. Uno es el WTI, el West Terminate de Texas. Este es el que México toma como referencia para poder fijar el precio de venta aquí en el país, y el Brent, que es inglés. Estos dos activos en las últimas semanas han tenido muchísima volatilidad. Esto quiere decir que han tenido actividad inusual o con mucha bursatilidad, es decir, mucho movimiento financiero a través de sus activos. El activo es el precio. Cuando esto empieza a darse, vemos que el precio sube y sube y sube. ¿Qué sucede? Hay una cuestión aquí que intentaré nuevamente explicar muy claro, ¿no? A este bien, al petróleo se le conoce como un bien con una demanda inelástica. La demanda es: yo consumidor deseo un bien, entonces el mercado o la industria me da el bien a cierto precio. Entre más demanda exista, la teoría marca, cuando es un bien inelástico, que aunque suba el precio, la demanda se va a mantener en la misma magnitud. Por ejemplo, el precio del limón, para ponerlo en perspectiva. Cuando empezó a subir el precio del limón por las variables que fueran, la gente dejó de consumir limón. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos comprobar que el limón, por ejemplo, no es un bien inelástico. Ese es entonces el tema con el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo no contiene un sustituto, no contiene otro bien que pueda generar lo que nos genera el petróleo más allá de la gasolina, pues todos los demás recursos con los cuales contamos gracias al petróleo. Cuando entonces entran, esto para ponerlo en perspectiva, cuando entonces empiezan las sanciones y ahora mismo que se encrudece lamentablemente el tema entre Rusia y Ucrania, y obviamente gracias a la intervención americana y los aliados, la OTAN, pues entonces el mercado se empieza a mover, existe especulación, y ¿hacia dónde se van? Esperan entonces que no pueda haber comercio de gas, es decir, un bien que es, eh, que es extraído por el petróleo, entonces son las zonas en las cuales es el petróleo, pero al nivel mercado es ahí donde empiezan a comprar para asegurar que puedan tener un activo por el cual puedan resguardarse ante cualquier decisión posterior a ella. Esto en principio, y ya después si quieres hablamos de lo que sucedió, porque hace 4 días Javier Blas, un especialista en materia de estrategia energética, mencionaba que había una mínima posibilidad que Europa pudiera comprar grandes cantidades de gas, y increíblemente pasó.
Es justamente lo Incrementos. que están, es justamente lo que está preguntando la gente, ¿no? ¿De qué onda con el gas? O sea, me encanta porque estos temas que son internacionales, a veces las audiencias no los tenían tan en el foco y tendemos a pensar que como Rusia y Ucrania están lejos, pues a nosotros de qué Ujú, forma nos podría impactar. sí, Poco a poco hemos visto que con la globalización y la geopolítica, pues todo se mueve como efecto ajedrez o efecto dominó. Entonces sí habrá unos a los que les pegue más y otros que les pegue muy poco, pero incluso, vaya, a nosotros en México esto nos vino a dar en un momento crucial en donde hablamos de reforma eléctrica, ¿no? Donde hablamos de vamos a defender la soberanía de nuestro país. Entonces, me gustaría que pudiéramos amplificar esta parte. Aquí, por ejemplo, la gente nos está insistiendo mucho en el tema energético y en el tema, bueno, a México nos va a impactar leve. ¿Tenemos forma de medir qué tanto le va a impactar a México en este momento? ¿Tenemos una forma de decir, bueno, en una escala del 1 al 10 a México le puede llegar entre un 8 y un 10 o entre un 2 y un 3, dependiendo, y qué acciones son las que toma el Banco de México, las que toma un país para como prever un poquito el ujú, impacto que pudiera darse a través de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. correcto. Dar un estimado de qué impacto podríamos tener, un tanto complejo hoy en día. Hoy en día por la magnitud del asunto y porque no sabemos qué sanciones puedan seguir generando hacia Rusia y por tanto a nivel de poder satisfacer esta demanda de toda Europa de gas. Para poner la perspectiva, las reservas de gas rusas son 4.9 millones de toneladas. Lo que es las reservas de la Unión Europea representan 1,9. Estamos en perspectiva de que Rusia básicamente tiene casi 3 veces más las reservas de toda la Unión Europea. Entonces, imaginemos que en un momento dado Rusia decide, por las sanciones que está recibiendo, cortar de tajo los gasoductos y los oleoductos que contienen de Europa, pues entonces estamos hablando de que Europa probablemente no sobreviva, yo lo decía muy seguramente, no sobreviva sin el gas ruso. Ahora, pero ¿cómo nos impacta a nosotros? El tema es que está subiendo el precio del barril del petróleo. Y si sube el precio del barril del petróleo, entonces impactan todos los bienes que son consecuentes a, hablamos de gas, hablamos de gasolina. Y esto, evidentemente, lo explicábamos como la inflación subyacente, que es decir, las presiones inflacionarias que dependen por el bien, en este caso gasolina, que está ligado al petróleo, por el cual hacemos comercio, o sea, llevamos de un punto al otro la canasta básica, ¿vale? Cuando este bien, la gasolina, tiene un aumento en sus precios, entonces naturalmente tiene un impacto en los precios de la canasta básica, porque no lo terminan pagando los transportistas, las empresas de transporte, o sea, el nivel 2 de producción, sino lo termina pagando el consumidor final, o sea, nosotros. Ese es el impacto que estamos viendo y es por eso que probablemente en esta quincena tuvimos este repunte dentro de la inflación, porque sigue habiendo las presiones inflacionarias, en este caso de mayor medida hacia a la alza por el tema de petróleo. Me preguntaban mucho, pero si sube el barril de petróleo, nos conviene a nosotros porque somos un país que extrae petróleo. No necesariamente. Esto es, por decirlo así, un espejismo, porque tenemos nosotros anclado la compra de gasolina a Estados Unidos. Entonces, digamos que nosotros vendemos el producto no refinado, pero asimismo la gasolina tiene el mismo efecto en magnitud de compra y comprar gasolina es más caro que comprar petróleo. Entonces, ese efecto no nos conviene a nosotros, porque la cantidad de petróleo que nosotros producimos, aparte de recordar un tema muy importante, que México está reduciendo la capacidad de producción de petróleo por los acuerdos que tiene con la Organización de Petróleo de Países Exportadores de Petróleo. Esta es otra cuestión que también ahí hay que tenerlo muy en cuenta. En algún momento dado, probablemente la OPEP vuelva a tomar medidas. En este caso, habrá que ver si es que para poder disminuir el precio del barril del petróleo, no piden al mundo entero que reduzca nuevamente sus producciones anuales. Esto habrá que ver, es un nudo, porque habrá que ver si realmente, por ejemplo, los países árabes, que hoy en día son quienes pueden inundar los mercados de petróleo sin ningún problema, pues aceptan esta reducción del barril de petróleo. Y por ejemplo, en ese caso, habrá que ver si no tiene un efecto contrario. Es decir, ahora vemos que el precio del barril del petróleo lo tenemos en casi $100, alcanzando entre los 96 hasta los $104, más o menos, y a ver si no tiene un efecto en unos meses de que vuelva a caer a niveles
como bajo cero, como estuvieron en el 2019. Como lo podemos ver, son dos escenarios totalmente opuestos, pero que en este momento, por el gran nivel de especulación que se tiene hacia las medidas que puedan tomar en esta parte de Europa con Rusia, no sabemos cuál puede ser el camino a seguir. Ahora, lo más probable es que sí tengamos, lamentablemente es que ya esperábamos que la inflación no tuviera estos efectos de baja o hacia la baja en estos meses. Hablábamos de que probablemente en 6 meses pudiéramos tener una reducción, pero ahora se vuelve más latente que Banco de México normalmente dentro de la siguiente junta vuelva a subir la tasa de interés referencia. Entonces, la inflación se va a mantener un poco arriba del estándar, es decir, en los niveles de entre 6% y 7%, que no es el objetivo de Banco de México anual, pero que probablemente así es como veamos el impacto y por tanto, pues nos pega en la canasta básica. Quiero hacerte algunas preguntas de la audiencia, sobre todo, ¿no? Para que podamos esclarecer el tema. Cristina nos dice, si sube el costo del barril mexicano, pero México lo cotizó a un máximo para el presupuesto, ¿habrá un excedente de dinero? ¿Ese dinero se irá a regular el precio de la gasolina? México tiene un asegurado de garantías, es decir, normalmente nosotros tenemos como seguro para cualquier alza o baja. Entonces, el precio pactado, ese es el que se mantiene. Digamos que si sube, no lo podemos nosotros por contrato subir. Entonces, nosotros, por decirlo así, el estimado que tenemos de ingresos se mantiene, no hay un excedente. Ahora, lo que pasa es que, lo que decía, no es una balanza. Mientras el petróleo sube, es decir, digamos, el maíz, ¿no? Compramos tortillas. Entonces, aquí es lo mismo. El petróleo sube, por tanto, también va a subir el precio de la gasolina. Y esa, lamentablemente, la importamos. Es decir, se la compramos a Estados Unidos el 70%. Entonces, dos cosas, ¿no? Panistas, por favor, no vuelvan en su vida a decir que el petróleo no importa en el mundo. Por favor, me quiero arrancar los ojos, de verdad, cada que leo y los oídos y todo, cuando escucho que el petróleo no importa en el mundo, cuando nuevamente vemos que es importantísimo en el mundo. Y dos, ojalá podamos tener soberanía energética en el país. Este comentario que nos hace Annie de Twitch, ¿qué tanto va a jugar un rol ahorita Deer Park? ¿Qué tanto podría entrar al juego? ¿Podría ser como un as? ¿Podría ayudarnos o se mantendría exactamente igual? Podría jugar a favor, es decir, habría ahorita que ver cuál es la capacidad de Deer Park de producción. No está al 100%, eso lo sabemos, pero ¿cuánto tiempo podemos tardar a llegar al 100%? Esa sería la cuestión por la cual yo diría, probablemente nos ayude, pero no pueda generar un impacto para podernos nivelar y poder tener el abastecimiento necesario de gasolina. Lo que yo sabía era que estábamos al 30% más en Deer Park, entonces bajo esas expectativas no veo un escenario por el cual mínimamente lleguemos a tablas, nos seguiría impactando. Ok, bajo este sentido, ¿qué consejo le podríamos dar a la audiencia? Siempre me encanta que podamos cerrar con algunos consejos de la audiencia, y aquí estoy leyendo algunas personas que dicen, tengan cuidado con el trigo, tengan cuidado con los metales, o sea, como de, vayan haciendo su precaución, por favor, vayan haciendo su guardadito, pero seamos realistas. ¿Qué es lo que puede hacer la chilaudiencia? ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos desde nuestras trincheras? Justo, a ver, primero, calma. México realmente tiene reservas internacionales. Cuando hablamos de reservas internacionales, hablamos de que en cualquier escenario, imaginemos el peor escenario posible en el cual México se ve impactado, las reservas internacionales que tenemos son históricas. Y eso es algo que se reconoce al gobierno y al gran manejo entre gobierno y Banco de México de las reservas que tenemos. Ahí puede Banco de México hacer uso de ella para poder tener un control dentro del poder adquisitivo de nuestra moneda. En principio eso. Y segunda, como normalmente ahorita estamos viendo que la tasa de referencia la van a seguir subiendo por parte de Banco de México, entonces el consejo es, y como lo venimos diciendo antes, si tienen ustedes deudas, en este momento traten de poder continuar con el pago de ellas o, en el mejor de los casos, liquidarlas, porque si suben las tasas de referencia, recordemos, van a subir asimismo las tasas de los bancos comerciales. Entonces, sus deudas puede que aumenten. Esto siempre lo menciono. Mientras cubran con los pagos requeridos, ¿no? Esto ya es directamente al bolsillo, pago requerido, que no sea el pago mínimo, es decir, el pago ya con la tasa de interés, entonces ustedes no tendrán problema.
por el tema de préstamos, por el tema de tasas de interés relacionadas a temas, préstamos de su casa, etcétera, no entran dentro de la tasa de referencia como tal para el aumento. Entonces, por ese lado también quédense muy tranquilos. Ahí no se modifica la tasa de interés, estamos hablando de créditos personales, tarjetas de crédito, etcétera, con bancos comerciales, en donde sí que se ve afectado este tema y su deuda se puede ver aumentada. Sí, mira mamá. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 Oye, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.